La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. ¿No? Son sonoras esto. Bien, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en los noticieristas. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Y a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Amigos del auditorio, gracias por acompañarnos. Miren ustedes, pues hay información relevante, importante a propósito de la situación de la seguridad en nuestro país. La reforma electoral, la militarización de el país, pues como ustedes saben, no la hemos dejado de tener en los últimos años. En las últimas semanas, pues ha habido todo un debate, primero por el asunto de la Guardia Nacional, que entrara directamente a la Sedena, y ahora pues también por el tema de que pasó en la Cámara de Diputados, con todo y algunas votaciones de algunos periodistas que no se esperaban, entre ellos Alito Moreno, y ahora en el Senado, y todo el mundo tiene bajo la lupa a los senadores para saber qué va a pasar. En comisiones del Senado, con la fórmula de la mayoría simple, Morena y sus aliados sortearon sin mayor problema las resiliencias de la oposición y empujaron la minuta que amplía hasta el 2028 el periodo en el que el ejército mexicano pueda ocuparse de tareas de seguridad pública. No obstante, se prevé que Morena no encuentre las cosas tan fáciles el miércoles, cuando la reforma impulsada por el PRI sea votada en el Pleno, donde se necesitarán los votos que cubran las 2/3 partes de los senadores asistentes. No debemos actuar con egoísmo ni con siglas partidistas, alegó el morenista Félix Salgado Macedonio, reacio a que la discusión se prolongue más allá de lo debido. Su correligionario, José Antonio Álvarez Lima, argumentó que la tarea de pacificar al país no está concluida. Todas las encuestas demuestran la buena imagen de la Marina y el Ejército. Necesitamos que el Ejército y la Marina continúen apoyando a las policías locales algunos años más. Por el PRI, partido que impulsó la iniciativa en San Lázaro, la senadora Claudia Ruiz votó en contra. Su correligionaria Silvia Beltrones se abstuvo. Ruiz Massieu advirtió que la reforma terminaría por convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo militar, amén de que hay una terquedad de justificar la estrategia fallida de seguridad. Beltrones propuso en vano que se convocara a los gobernadores para que dieran su punto de vista. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, coincidió que el diagnóstico es que si hoy las Fuerzas Armadas seguían siendo importantes para las tareas de seguridad pública es por la propia irresponsabilidad del gobierno. Y bueno, hubo más reacciones que ahorita estaremos platicando, Javier. Lo que pues se observa es si tendrá los votos suficientes Morena para sacarla adelante. Pues hay una serie de especulaciones, ¿no? Donde desde ayer se decía que posiblemente hay 6 senadores que han empezado a declinar, sobre todo senadores de Acción Nacional y del PRI, que parece ser que, porque lo están viendo ya muy cercanos hacia Morena. Recordar que requieren 11 diputados de oposición para hacer la mayoría calificada y sacar adelante esta iniciativa. Y por otra parte, bueno, pues los partidos opositores mantienen la actitud de que no van a votar esta ley. Hay una gran discusión y sin duda no es un tema nuevo. Ya lo hemos visto en el pasado, incluso quienes hoy apoyan esta medida, pues eran los grandes opositores. Eso es lo que llama la atención. Claro que las circunstancias han ido modificándose en el tema de la seguridad pública en el país, y yo creo que algunos planteamientos que hacen algunos senadores tienen la razón los de Morena. Uno, el problema es que la autoridad civil, los estados, dejaron de generar o de formar elementos policíacos. Ya en el sexenio pasado, el general Cienfuegos hizo un duro reclamo en su momento a los gobernadores, cuando empezaron a solicitarle la presencia de mayores militares en el país, y él decía que el problema es que el ejército no está formado para hacer labores policíacas, pero que malamente los estados o los gobernadores habían dejado esa responsabilidad ya a la federación y directamente a las Fuerzas Armadas, porque no habían formado nuevos policías. A raíz de las depuraciones que se hicieron con los exámenes de control de confianza, pues en casi todos los estados se quedaron con fuerzas policíacas muy mermadas, insuficientes para hacer frente a una delincuencia cada día más agresiva.
Entonces, entró el ejército. Recordar el caso de Sinaloa es muy sintomático, que el gobernador Quirino Ordaz Coppel construyó aquí unas instalaciones para que se viniera la policía militar. En su momento se habló de una fuerza bastante fuerte que tendría Sinaloa y Durango para reforzar la seguridad pública, como parte de convenios, y además pues se pagaban los salarios. La policía militar todavía. Sí, era, ¿no?, policía militar, época. y sigue siendo la policía militar que hace labores de Guardia Nacional, claro. Y que ahí está el SAUS. Y bueno, pues ahorita el problema es que si el ejército no interviene, la pregunta es ¿con qué fuerza de seguridad va a enfrentar la autoridad a la delincuencia organizada? El problema es que el ejército no está formado, y el temor es de que se vaya a militarizar un país, y esto es lo que estamos viendo. Porque el ejército ya está metido en casi todas las actividades, y esto muchos lo ven bastante peligroso. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, y gran parte la narrativa que trae la oposición en el Senado es los casos de abuso que ha generado las Fuerzas Armadas en algunas situaciones de seguridad. Y si usted quiere ver los casos, ahí está en las redes sociales el Centro Pro Derechos Humanos Agustín Pro, que les ha prácticamente puesto ahí con foto, nombre y todo, de todos los abusos que se ha ido generando a la hora de ejercer el poder. ¿Por qué? A la hora de ejercer la fuerza pública, ellos, algunos, no todos, miembros de las Fuerzas Armadas, pues prácticamente entregan a las personas, y ya sea con situaciones de tortura o con otro tipo de situaciones en las cuales pues les faltan, no les generan condiciones de derechos humanos, vaya, no les respetan los derechos humanos a las personas. Entonces, aventar esa fuerza castrense a las calles, ahora sí ya con un respaldo legal, pudiera haber una serie en una cadena de situaciones donde se pudieran los ciudadanos verse con la situación de que no respetaran los derechos humanos, ahora sí que ya en bola, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como siempre lo has dicho, Javier, el ejército pues se ha ido preparando, ha estado siempre en casos de situaciones de DN3 y todo, pero eso es una situación de apoyo a la sociedad civil. Cuando hay situaciones de riesgo, de tormentas y todo, pero ya en una situación de seguridad pública, en donde no hay criterio policial, no hay formación policial, y yo no veo a un miembro de la Guardia Nacional cuando asalten una tortillería que llegue, se baje, o una pollería, no veo que lleguen, se bajen, tomen nota bien, hagan el parte como se debe, vuelvan, chequen, patrullen, no lo veo. O sea, van a llegar, van a hacer como que están y se van a ir. ¿Por qué? Porque es la costumbre que siempre ha sido, es la manera en cómo las Fuerzas Armadas patrullan. Ellos están para otro tipo de situaciones, no como los policías. Entonces, ahorita el gran debate es terminar de militarizar la vida política del país, y sobre todo en la parte de la seguridad pública. Porque en otra parte de la vida institucional, pues aduanas, reparto de medicamentos, hay toda una situación, obra pública, hay todo un esquema de decisiones que ha tomado el presidente, en el cual saca a los civiles del marco administrativo y mete militares. ¿Por qué? Porque en su éxodo por el poder del presidente, entendió que la clase política, a través de la corrupción, hacía negocios. Y él por eso militarizó mejor la vida institucional. ¿Eso dónde era? ¿En otro continente? Bueno, eso pasó en Uruguay en el 73. Aquí no, y ahorita está pasando. Ahorita que hablabas de los militares como policía, yo pensé pues es que los policías seguramente sí hacen todo bien, ¿no? Algunos. No todos. Pero bueno, es lo que hay. Capacitación se supone para ellos. Sí. Pues así están las cosas, Francisco. Yo la verdad, tengo mis dudas que vayan a tener el número de votos suficientes, aunque seguramente ahorita han de estar tratando de convencer de diferentes formas a los senadores de otros partidos. Sí, va a estar. El cabildeo le llaman, ¿verdad? Cabildeo. Efectivamente. ¿Cabildeo? Ahora, ¿quién estará llevando el cabildeo al interior del Senado? ¿Ricardo Monreal o Adán Augusto? Adán Augusto. Bueno. Entonces, dependiendo del resultado que se tenga en el Senado,
pues también vamos a ver el factor Monreal, ¿no? Que como el pasito de Michael Jackson, como lo dije ayer, como que va para adelante, como que va para atrás, no se define, a pesar de pues la frialdad de la congelada que le pegó AMLO desde hace ya pues más de un año y fracción. Pero bueno, eso ya es un asunto de ellos. Cambié de opinión, dijo el presidente de la República en una mañanera cuando le dijeron, oiga, pero usted históricamente siempre estuvo en contra de que los militares anduvieran en la calle. Sí, dijo, haciendo un gesto de cómo friegan. Sí, pero cambié de opinión, ¿no? Pues como cambió de opinión cuando triunfó Fidel Castro en la Revolución Cubana y llegó y prometió democracia, pero pues ya vimos el resultado. Sigue una dictadura ahí en Cuba tremenda. Cambié de opinión, ha de haber dicho también el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que en su juventud tomó las armas para derrocar al dictador Somoza, y ahora verdaderamente Somoza, comparado con Daniel Ortega y su esposa, que es vicepresidenta, la esposa de Daniel Ortega, pues ya sabemos el resultado que hay. Igual, Hugo Chávez, cuando llega y da el primer intento de golpe de Estado en Venezuela, dijo pues que quería democracia. Cuando ya llega el presidente, pues con todo el apoyo y la guía, sobre todo de Cuba, fincó ahí una dictadura que hasta la fecha funciona con su heredero, Nicolás Maduro. Ese que platica, dice de vez en cuando, con su comandante Hugo Chávez, ya sea en forma de pajarito o de lo que sea, pero... Y así nos vamos yendo a diferentes partes del continente. Pero yo me pregunto, en cuanto el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los generales en aquel tiempo, el de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el de Marina, nunca vamos a saber qué le dijeron o cómo estuvo el planteamiento, pero desde que salió de esa reunión, cambió lo que durante 18 años estuvo manejando en todas las plazas públicas del país, de que él estaba en contra de que los militares estuvieran en la calle, y en campaña lo dijo una y otra vez que iba a regresar. Desde que militaba en el PRD, siempre, y que fue candidato 2 veces por ese partido y otros aliados, siempre su discurso fue en contra de que los militares estuvieran en la calle. Deberían de regresar a los cuarteles, lo decía, y todos los simpatizantes de él, que actualmente lo siguen y que están beneficiados en el departamento del hueso, es decir, todos tienen unos huesotes tremendos, pues también cambiaron de opinión en automático. Entonces yo me pregunto, una vez que ya para tomar posesión el presidente López Obrador no hubiera tenido ya sus amarres con los actuales titulares de Sedena y de Marina, ¿se hubiera atrevido el presidente López Obrador a desaparecer el Estado Mayor Presidencial? Claro que no. No. Sí, le dan soporte. Efectivamente. Vicente Fox se negaba a traer de escolta al Estado Mayor Presidencial, pero en cuanto ganó la elección, que ya era presidente electo, ¿no? La Secretaría de la Defensa le dijo, es que no le estamos preguntando si quiere, ¿no? Es nuestra obligación y está establecida en la Constitución, así que le guste o no le guste, todos esos que trae ahí civiles, uchi, vámonos, píquenle. Y a partir de este momento somos nosotros. Y pues tuvo que apechugar, Vicente Fox no le quedó de otra. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues ya tiene rato que el país está militarizado. Lo único que le falta es el marco legal. Me pregunto yo, una vez que ya el Senado, porque de que va a pasar, va a pasar, ¿no? Porque pues todos los niños quieren pasar una feliz Navidad y los senadores no son niños, pero les encanta el billetito, pues, ¿no? Y como no hay convicciones, vean ustedes a Silvana Beltrones, la hija de don Manlio Fabio, me abstengo. Ah, caray, pues no, que tan bravos. Porque no votan en contra, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque pues hace tiempo les abrieron el expediente de unos depósitos por allá en los paraísos fiscales y dijeron, no, pues nosotros con una cachetada tenemos. Y así es la política. ¿Ha cambiado esto? No. Al contrario, hay un regreso tremendo, nunca que se había visto ni con Echeverría ni con Salinas, de un presidencialismo tan fuerte como el que ejerce hoy por hoy el presidente López Obrador. Creo que al final, sobre los hechos, la historia lo va a juzgar, pero por lo pronto ahorita, desde hace años están los militares en la calle y los resultados van en contra.
Bueno, Edgardo Flores, buenos días. Mi pregunta para la mesa: en base a la actualidad que vivimos, ¿consideran que sea prudente dejar solo a los policías para hacer frente a la delincuencia organizada que hay? Saludos, Edgardo Martín Armenta, saludos. Sergio Alberto Hunda, saluda a la mesa también, gracias. Mucha gente que nos deja otros reportes, que si habrá descuentos en el Ayuntamiento de Culiacán. Ya preguntamos si hay, están vigentes los descuentos del 85% en multas y recargos del impuesto predial y el común también, y 50% en multas de tránsito. Atención, mucha atención. Y bueno, algunos otros comentarios que nos dejan. Buenos días, Rudy Martínez a la mesa, dice. Doctora Ceci Ramírez, buenos días. Francisco Treviño también, saludos. Blanca Costa, ya reporté su situación también. Dice que hay unos megabaches ahí en la entrada de Santa Rocío, en Culiacán, muy cerca del aeropuerto. Y Lucía Lara reporta un semáforo, aquí lo estamos reportando también. Javier, conclusión. Sí, sin duda no, las corporaciones policíacas son insuficientes para hacer frente a una delincuencia. Además, ya desapareció la Policía Federal, ya no existe. Incluso está comentando que con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se está haciendo con los civiles que aún todavía pertenecen a este cuerpo, que son ex elementos de la Policía Federal, ya lo están solicitando que presenten su renuncia o que pidan ya las licencias anticipadas de jubilación, porque todos van a ser militares. Hay un buen cuestionamiento en este tema, porque sale en un momento cuando el caso de Ayotzinapa, pues se revela que hay militares involucrados, por lo menos ya hay acusaciones y órdenes de aprehensión ya contra altos jerarcas del ejército, contra generales, que se dice que están involucrados en la desaparición de estos jóvenes. Y bueno, esto implica al ejército. ¿Y esto qué mensaje envía? ¿Habrá confianza en el ejército? En estos momentos no hay confianza en el ejército, de que la ciudadanía se vaya a sentir tranquilizada de que el ejército vaya a hacer labores de seguridad pública. Hemos visto muchos casos que se han cometido, muchos abusos aquí en Sinaloa. Pues hay que recordar que está documentado en Badiraguato que toda una familia fue acribillada, una jovencita que también recibió unos disparos. ¿Por qué? Porque el ejército no está formado para hacer labores de seguridad pública, tiene un entrenamiento y una disciplina distinta para tipo de guerra. Entonces es el problema y el temor que hay entre la sociedad de que el ejército sea ahora quienes asuma todo el control de la seguridad pública. De por sí que ya está asumiendo parte de esa seguridad en aeropuertos, en puertos, que hoy está bajo el control. ¿Y esto ha reducido el contrabando de armas? No. ¿Esto ha reducido actos de corrupción? Tampoco. Ese es el gran temor de la sociedad, ¿no? De vernos bajo un mando de tipo militar. Pero el problema, por otro lado, es que los gobiernos no entendieron o pues tranquilamente descansaron parte de su seguridad en el ejército, y hoy pues parece ser que no hay otra vía más que usar a las Fuerzas Armadas. Milton, ¿tus conclusiones? Sí, prácticamente lo que dice Javier es, hubo estados en que sí entendieron esa parte e invirtieron en seguridad, como Nuevo León, Yucatán, Coahuila, algunos otros que se me escapan, que sí le metieron dinero a la seguridad. Y bueno, no han sentido tanto el esquema de la militarización como otros. Sí es cierto, sí es una situación, como decía el general secretario, pues es que no hay de otra. Sí, pero también mucho la clase política en los estados y en el país dejó avanzar este proceso de desgaste de las policías, y ahora entre el ejército, el gran problema de la militarización y el debate es, escuchen el discurso del general secretario el Día de los Niños Héroes, cuando él habla de la construcción de la ciudadanía, cómo debería de ser. Él habla de una marcialidad, o así lo explica, de cómo hay ciudadanos que por intereses extranjeros, bla, 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 o sea, y caray, dices tú, o sea, en una situación de globalización, que la intimidación de la burocracia armada te hable cómo debe de ser la ciudadanía. Ese es el peligro del control del territorio que se nos puede venir si se les permite a una parte del ejército, no a toda, tomar el control del territorio y con ello de la población, que van a llevar a obediencia y disciplina. Ojo con eso, ojo con eso. Y esa es la instauración de un régimen cívico-militar, ojo, con cariz democrático, ¿no?
porque son los votos de los ciudadanos lo que le da el valor a esta decisión. Y ahorita está una parte de la oposición pues dando la batalla, pero como bien dices, Francisco, o sea, todos quieren pasar una feliz Navidad y va a haber algunos, como ya viste, que la abstención, que haz de cuenta que la abstención cuenta, o sea, la abstención vale, pues van a querer pasar una feliz Navidad. Y esa es una cuestión de Estado. Pasa porque pasa. Creo yo, podrían detenerla, pero tarde o temprano va a pasar. Y lo que sigue es la reforma electoral, las formas de cómo vamos a elegir. Ojo con lo que se está montando, con el régimen que se está montando. Y ojo, todo con cariz democrático y bajo las leyes que la democracia permite. Pues así están las cosas, Francisco, y los cálculos ya escuchabas de posible votación, aunque ya falta muy poco para saberlo, ¿no? Sí, hombre, qué nervios, pero bueno. Qué estrés. Qué estrés, hombre, hay que Se te ve, esperar, se te ¿no? ve. Y uno en ayunas, qué barbaridad. Decía Calderón en su discurso, en consecuencia, decía, solicitamos la intervención del ejército. Fue cuando el gobernador Calderón, en los 70, pidió la intervención de la Operación Cóndor en Sinaloa. Porque antes era un clamor, cuando se salía de control la violencia, el clamor era que intervenga el ejército, que intervenga el ejército. En ese tiempo la Marina, sus actividades eran prácticamente en el mar, en los puertos, entonces no eran operativos. Hoy la Marina, pues ya sabemos, es la Marina, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurría? Los delincuentes, organizados o no organizados, en cuanto miraban la tropa a intervenir, a correr se ha dicho. Es decir, no la confrontaban. Sabían el costo que iban a pagar cuando confrontaban a la tropa, al pueblo uniformado, como dice López Obrador ahora. Pero a medida que fueron, a partir de Felipe Calderón, que se fue militarizando el país, las policías municipales de los municipios grandes, las policías estatales, etcétera, pues la delincuencia más organizada que de aquella época empezó a faltarle el respeto a la tropa, a la Marina, a la Policía Federal, a todo lo que se le ponía enfrente. Y pues ya hemos visto pues el espectáculo, sobre todo a partir de este sexenio, de cómo les dicen pues abrazos, no balazos. Y hemos visto cómo marinos, Guardia Nacional, el ejército han sido en muchas partes humillados, subajados, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque no tienen ninguna garantía de que si se defienden, para lo cual fueron entrenados, pues los vayan prácticamente en su propia corporación o secretaría, los vayan a proteger. Entonces, ahorita, cuando nos preguntan del auditorio, ¿consideran ustedes prudente que se salgan los militares y la Marina? No se considera prudente porque ya está tan desgastado esto, que si no ha podido el ejército y la Marina y la Guardia Nacional frenar los índices, la estadística, que es la realidad de que van y siguen ganando la batalla los malos, pues imagínense que se salgan y que lleguen unos policías municipales y estatales, pues definitivamente no. Entonces creo que más allá del marco legal que se le dé a la defensa, a la Guardia Nacional, creo que cada vez va a ser más difícil, ¿no?, que se regresen a los cuarteles por la situación que de Felipe Calderón hasta la actualidad mantiene esa falta de respeto y ese control, la delincuencia organizada. Entonces, yo me pregunto, ¿a poco ya que les den el marco legal, ya los van a respetar, ya no los van a sacar de muchas comunidades, no los van a correr a pedradas, a botellazos? O sea, ¿o no los van a desarmar los grupos armados de la delincuencia que, vaya, han llegado a la modernización, traen su equipo, traen sus chalecos, traen sus logotipos y todo? O sea, no más falta que modelen en espectaculares en las calles. Y las unidades en algunos Y casos. las unidades también. Así es. Javier, 30 segundos, ¿nos vamos? Sí, Sinaloa tiene esa experiencia, efectivamente. Alfonso Genaro Calderón se opuso por muchos años a que el ejército interviniera. Y era comprensible, normalmente a los gobernadores no les gusta que el ejército pues asuma, porque prácticamente dejan a un lado a la autoridad civil. Sin embargo, la violencia en ese tiempo, en los 70, pues había rebasado ya. Ya había un clamor de la sociedad de que el ejército interviniera. Pero después que empezó la Operación Cóndor y empezaron las acciones, empezó una reacción contraria.
miembros de la sociedad civil empezaron a pedirle al gobernador que se fueran. Que se vaya el ejército. Que se vaya el ejército porque, bueno, sí se resintieron y se dice y está documentado que hubo muchos abusos por parte de la tropa. En aquel tiempo, pues, reporteamos, platicamos con muchos militares y nos daban sus razonamientos por su formación. Decía ellos, nosotros no podemos llegar a tocar a la sierra, a una casa, decirles que nos permitan entrar cuando posiblemente atrás de esa puerta hay gente armada que nos va a matar. Entonces habrá que entender que ellos están entrenados para la guerra y no para hacer labores policíacas. Así es, Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Milton, nos vamos. Operación Cóndor 1970, el gobierno era el dueño de la violencia. Al privatizarse muchas formas de vida en el país, también la violencia se privatizó y hoy vemos el control del territorio por parte de actores ilegales y gente que genera violencia privatizada. No es el Estado. Tiene que venir el Estado medio a componer esto, pero vamos a ver si podemos ganar la guerra. Así es, Milton, muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, nos vamos. Pase lo que pase, los mexicanos lo que queremos son resultados. Resultados positivos, desde luego, a favor nuestro. Si no, entonces, ¿de qué sirve todo este show? ¿A quién beneficia? Lo que queremos es, pase lo que pase en la política, queremos que la política nos dé resultados en la realidad que lamentablemente vivimos de la inseguridad en todo el país. Definitivamente, y aprovecho, Luis Alberto, para mandar un fuerte abrazo muy cariñoso con todo mi afecto y admiración de siempre a doña Sofía Carlón, hoy en su cumpleaños, ¿no? Cariñosamente, doña abrazo. Polla, un abrazote y pues ya sabe, bendiciones y gracias siempre por su amistad. Que haya regalo, ¿no? Por supuesto. Pues que haya regalo de parte de su esposo. A ver, Malobón, no te hagas como que la Virgen te hable. Apúntate, Malo, ándale. Vamos a estar pendientes del video o del TikTok. Gracias, Francisco. Gracias, buenos días. Mire, nos vamos a ir muy rápido con Eric Valenzuela porque nos reportan que hay una inundación en el ejido San Rafael en Costa Rica. Sí, en Culiacán. Eric, adelante, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Te saludo de nuevo, al igual que el auditorio de los noticieristas. En efecto, pues justo hace algunos minutos estuvimos en contacto con la señora Chela, que vive allí en el ejido San Rafael, en Costa Rica. Ella pues nos confirmaba esta situación que también ya a través de algunas imágenes y videos nos hacía llegar nuestro compañero Ernesto Martínez de pues las afectaciones que dejó esta lluvia, la lluvia de anoche y parte de la madrugada de este mismo martes, los remanentes que está dejando Madeleine en esta zona. Nos comentaba la señora Chela que son 67 las viviendas que se vieron afectadas, algunas en mayor proporción, otras no tanto. Sin embargo, pues dice que son las 67 viviendas de ese mismo ejido las que pues de alguna manera sufrieron una afectación. Nos mencionaba la señora también durante la entrevista telefónica que le estábamos realizando que en dos de las viviendas que sufrieron mayores afectaciones, en una de ellas vive una joven mujer que está en proceso de embarazo. Incluso nos comentaba que ella de manera personal fue, pues prácticamente la rescató porque sufrió un desperfecto en la parte del techo, el cual se cayó una parte del mismo. También nos hacía el señalamiento de otra vivienda en donde vive una señora ya adulta mayor, la cual fue trasladada a Costa Rica al parecer con familiares, porque también sufrió pues el techo, una parte del techo también se cayó en su vivienda, esto derivado de las mismas lluvias. Nos comentaba, también nos aseguraba que ya se encontraba en estos momentos personal de protección civil allí en el ejido realizando las evaluaciones y pues ellos mencionan que desde hace un buen tiempo ya habían solicitado el dragado del dren al ayuntamiento de Culiacán. Pues dice que fue un proceso bastante burocrático que les mandaban con algunas personas y luego con otras. Sin embargo, pues no se realizó el dragado y según pues ello habría derivado pues en las inundaciones que les están afectando esta mañana. El llamado ahí pues a la autoridad para que tomen medidas y sobre todo pues para evitar que vuelva a ocurrir una situación como esta que están pasando en el ejido San Rafael ahí en Costa Rica. Urgente. Eric, muchas gracias. Terrible situación, muy amable, muy pendientes.
Pendientes, muy buenos días. Información en vivo y también pues encuentra usted información en noticieristas.com. 3 nuevos casos sospechosos de viruela del mono, también de última hora, de nuevo en Mazatlán. 3 hombres, reporta el secretario de Salud Cuitlagua González. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.